nosotros acá tenemos al ministro de Economía, Nicolás Grau, quien ha sido uno de los ministros que ha participado esta mañana en estas importantes reuniones para hablar de salario mínimo, el subsidio a las pymes, medidas económicas. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, gracias por venir, al mucho gusto. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de estar acá. Partamos por la reunión que tuvieron ustedes con los dirigentes de las pymes en la mañana, muy temprano, a las 8 de la mañana, en La Moneda. Que fue una reunión que yo diría tuvo una antesala de unas duras críticas de las pymes a ustedes, el gobierno, respecto del acuerdo del salario mínimo, porque las pymes decían: chuta, el gobierno acordó con la CUT un salario mínimo, todo aplaude, pero somos nosotras las que pagamos el salario mínimo en 70%, y con nosotros no habló nadie. Luego se conversó con ellos respecto de cuánto va a ser el subsidio, la ayuda para llegar a esta suma de 400.000 pesos. ¿Qué fue lo que se conversó esta mañana con las pymes y el presidente? Bueno, Roberto, tal como tú señalas, estamos en una situación, yo diría, histórica desde el miércoles en adelante. Es primera vez que las MIPYMES llegan a un acuerdo de esa amplitud con un gobierno, con cualquiera sea. Y lo que están diciendo no es solo un acuerdo del salario mínimo, del subsidio al salario mínimo, que podemos conversar después sus detalles, sino que están diciendo algo mucho más importante, ellos y nosotros. Estamos diciendo, las MIPYMES van a ser un actor de codiseño de las políticas públicas con el Estado. Participa la CUT, por ejemplo, y logra un mejor aumento del salario mínimo, y también participan las MIPYMES en una conversación con nosotros y logran un mejor subsidio. Porque lo que sucedió el miércoles es que el proyecto con el que nosotros partimos esa conversación, que era un proyecto que había sido conversado con ellos antes también, pero lo cierto es que el proyecto con el que nosotros partimos esa conversación es un proyecto que involucraba beneficios menos cuantiosos, diría yo, de lo que resultó al final de esa conversación para las MIPYMES, y además tenía un diseño que nos dimos cuenta a lo largo de la conversación que no era el mejor. Ellos nos propusieron un diseño que a nosotros nos hizo sentido y nos pareció mejor. Por eso es tan importante lo que decía el presidente Boric. Cuando uno conversa, dialoga y construye políticas públicas en conjunto con los actores involucrados, que están allí, las y los empresarios, ¿no es cierto?, que efectivamente son los que tienen que pagar el salario mínimo, la política mejora, la política pública mejora. Entonces, no es solo sentarse a conversar por sentarse a conversar, sino por mejorar la política. Y además, ese acuerdo tiene otra dimensión que es tanto más importante que lo que se refiere al salario mínimo, al subsidio al salario mínimo. Y es que hemos definido una forma de trabajo y un conjunto de temas que vamos a abordar que son relevantes para las MIPYMES. Tú sabes que las MIPYMES emplean casi la mitad de la fuerza laboral en Chile, de las personas empleadas, y sin embargo tienen el 13% de las ventas. Hay un problema... Lo hemos hablado acá, hay un problema, la concentración económica. Hay un problema estructural de acceso a mercado, de avanzar en mejoras tecnológicas para ellos, de digitalización. Entonces, el pago a 3 meses. El pago a 30 días, no a 3 meses. Eso es lo que está pasando, que no se paga necesariamente a 30 días. El pago, hay una ley que salió hace poco, que una ley que yo diría tenía una buena inspiración, que es que efectivamente a las MIPYMES se les pague en 30 días, pero hay distintas razones por las que eso no está pasando. Entonces también nos comprometimos, por ejemplo, a entrar en este primer semestre una modificación a esa ley que permite que el pago a 30 días sea efectivo. Tienen poco acceso al crédito, si acceden a créditos son créditos caros, de tasa de interés Bueno, alta. eso ya estaba bastante abordado, yo diría, en el plan Chile Apoya, pero mire, más allá de eso, nosotros estamos muy contentos porque este es un primer paso en mostrar una forma distinta en la que el gobierno se tiene que relacionar con las empresas de menor tamaño, ¿ya? No como el invitado poco relevante, ¿no es cierto?, sino como un actor clave en la estrategia de desarrollo. Nosotros siempre lo dijimos cuando estábamos en campaña, el presidente Boric lo dijo una y otra vez, pero había que dar un primer paso y eso es lo que significa este acuerdo del miércoles. Bueno, José Antonio Carlita, se abre entonces la conversación con el ministro de Economía, aquí en mucho gusto. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Yo quería ir al tema de la inflación, relación inflación-retiro. Yo sé que no es resorte de su cartera necesariamente, más bien es de Hacienda, pero me imagino que usted tiene una mirada como macro y bien sinóptica de la economía. A mí me gustaría saber por qué el gobierno no insistió en el quinto retiro acotado. Hizo una oferta que me parecía interesante, que era un retiro muy acotado porque conocemos ya la trayectoria de la inflación y lo que la inyección de liquidez iba a generar. Pero le promete a la opinión pública un retiro acotado para pagar deuda. Hemos tenido aquí en el programa la semana pasada varios candidatos a ese proyecto, por salud, por hipoteca, en fin. Se cae en la Cámara Baja y no insisten. Usted me va a decir que no tenían los votos. Puede ser, pero ese es pega de Jackson. Él debe conseguir los votos. Y si finalmente se cae porque la derecha votó en contra, bueno, ya será responsabilidad de la derecha. Pero ¿no le parece que
Desde el punto de vista de la opinión pública, el tema de los retiros y el tema del quinto retiro focalizado fue un engaño, porque yo he visto como una verdadera canallada. O sea, si el gobierno me promete a mí un quinto retiro acotado para que yo pague los 3 meses de hipoteca que debo y luego no se llega a la última instancia legislativa, la verdad es que no les creo nada. Yo no condeno al presidente por haber cambiado de opinión. Todos tenemos derecho, una cosa es estar de este lado y otra es estar del otro, eso se entiende. La inflación, no soy terraplanista, sé que existe y sé que otro retiro hubiese sido aún peor. Pero ustedes mismos ofrecieron un quinto retiro acotado y lo dejaron abandonado a medio camino en la Cámara Baja. Sí, agradezco la pregunta. Bueno, efectivamente, el retiro generalizado tenía el problema que tú señalas, ¿no es cierto? Que en un momento en que la economía está todavía sobrecalentada, el hecho de que tú inyectes mucha liquidez aumenta fuertemente la demanda, la oferta en el corto plazo no puede reaccionar y eso hace que los precios suban. Obvio. Y el problema es que había un grupo, más de 3 millones de personas, las personas normalmente de más bajos ingresos, que no iban a poder retirar nada. Entonces a esas personas solo le iba a llegar el efecto negativo, que era el efecto de inflación. O sea, los mismos ingresos que ellos tenían iban a valer menos producto de la inflación. Ahora, lo que sucedió acá fue lo siguiente, el gobierno hizo este tema no como una estrategia legislativa ni mucho menos. Lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. A ver. Escuchamos a la y los parlamentarios que nos decían que así como ellos reconocían que estaba este problema de la inflación, también decían que había necesidades importantes que las otras políticas públicas no estaban cubriendo. Ok, entonces lo que hicimos fue proponer algo... Deuda, en general deuda. En general era una forma de alivianar la carga asociada a deuda y también tenía la parte que es no menor de importancia de las pensiones alimenticias, ¿no es cierto? Que son una deuda de distinto tipo. Pero es de, básicamente... Quizás la peor de todas las deudas. Básicamente padres irresponsables que no quizás la peor de todas las deudas. Puedo dejar de pagar mi casa, pero pagar la alimentación de un hijo me parece miserable. Exactamente, comparto ese punto. Entonces, lo que sucedió es que nos abrimos a esa posibilidad porque justamente uno en el Congreso tiene que ir a escuchar, a conversar y a convencerse. Y lo que sucedió es que estuvimos lejos de eso, de los votos. Nosotros necesitábamos 70 y algo y tuvimos 68. Quiero aclarar una cosa. Obtuvimos básicamente, prácticamente todos los votos de las y los parlamentarios de la coalición de gobierno. Y lo que sucedió es que no pudimos convencer, y eso por suerte es parte de nuestra responsabilidad, por ejemplo, no pudimos convencer a la democracia cristiana que no votó a favor de eso, no pudimos convencer a la derecha que no votó a favor de ese proyecto. Ahora, ¿cuál era el problema en el Senado? Es que por un tema de cómo funciona el trámite legislativo, tú para reponer esto en el Senado necesitas 2/3. O sea, ni siquiera necesitábamos la mitad que necesitábamos en la Cámara de Diputados. Entonces, si no pudimos conseguir la mitad en la Cámara de Diputados, era imposible que nosotros obtuviéramos los votos de 2/3 en el Senado. Entonces era básicamente hacer perder el tiempo en este proceso. Ahora, claro, tú podrías haber dicho, mira, el gobierno tal vez hubiera quedado mejor si hubiera llevado esto, estuviéramos 2 semanas más discutiendo este tema. Harto mejor. Y hubieran quedado mal los parlamentarios, tal vez. Pero bueno, pero ese no es nuestro... Hubiesen quedado mal los que tenían que quedar mal. Bueno, pero es que ya... El espíritu del gobierno era que la gente pagara la deuda, uno da la batalla hasta el final. Pero es que yo creo que eso ya quedó claro. O sea, la ciudadanía se podría hacer la siguiente pregunta. La CADEM no dice lo mismo. O sea, si uno ve hoy día la desaprobación del presidente, hay una descapitalización que probablemente está asociada a los retiros. Pero si tú ves, la CADEM de las últimas 2 semanas está estable. O sea, no cambió a propósito de este último tema. Pero más allá de eso, lo que yo diría es que lo que se debiera hacer, lo que se debiera preguntar la ciudadanía es por qué gente que quería un retiro total, que votó a favor del retiro total, no votó a favor del retiro parcial. ¿Cuál es la lógica política de eso? Yo no la entiendo, la verdad. No tengo claro por qué un parlamentario o una parlamentaria que creía que era bueno para el país. Podemos especular. Un retiro total, ¿por qué no era bueno dar una parte de eso? Podemos que era el retiro especular parcial. de que no se ha sido suficientemente claro aún con la reforma previsional y hay algunos parlamentarios, no es mi caso, yo no soy parlamentario, solamente interpreto lo que muchos dicen en las entrevistas, temen la expropiación de los fondos. Yo sé que el gobierno ha sido claro, enfático, no solo hemos sido claros respecto a que eso no está en nuestro programa, lo dijimos durante el año pasado. Y además, no solo eso, sino que el ministro Jackson comprometió un cambio constitucional al respecto y eso se ingresó y esa fue la razón, de hecho, ahora, por la que probablemente... que está casi muerta. Probablemente la oposición... Bueno, pero es que lo que pasa es que el gobierno puede hacer lo que puede hacer nomás. Aquí hay una separación, ¿no es cierto?, de distintas institucionalidades. Estamos mirando la sinóptica. O sea, de acuerdo. El ministro Jackson manda una reforma constitucional de inexpropiabilidad de fondos a una constitución que agoniza, mientras los constituyentes
que cuentan con todo el apoyo del presidente según el diario La Tercera, porque él va a votar a prueba, me imagino que él está conforme con el trabajo que se ha hecho ahí, no discuten el tema de la propiedad de los fondos. Entonces, me parece aquí que los actores no están conversando. O sea, si el gobierno cree que los fondos son inexpropiables y manda una reforma constitucional a la Constitución del 80, el presidente debería tener reparos con lo que viene, porque lo que viene no tiene por ninguna parte seguridad en la propiedad de los fondos. Es que, José Antonio, yo creo que esto debemos, quienes tenemos espacio para poder comunicar estas cosas, debemos ser serios al respecto. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas constituciones tienen eso? No lo tienen. Ninguna. No, es que no lo tienen. Por algo hay 60.000 personas que firmaron que querían que yo se estoy de acuerdo. discutiera. Bueno, sí, lo que quiero decir es que como gobierno nosotros compartimos eso y dijimos, bueno, si no nos creen, lo vamos a presentar y lo vamos a dejar en la Constitución. Pero también es cierto, y es importante que ustedes se lo expliquen a la gente que nos está escuchando, que no es que sea cierto, porque esto es una campaña que se ha levantado, que hay algún riesgo de que esos fondos se expropien. Lo hemos dicho. ¿Y sabes por qué? La razón... mientras no veamos el proyecto, no va a haber una prueba... Pero una prueba gráfica. Pero si en el grueso de los países no se expropian esos fondos y no está eso en la Constitución. Perdón, en Argentina se hizo. Pero más allá, sí, pero estoy hablando del grueso de los países. No, pero hablemos de quien está cerca. En Argentina se hizo el año 2008. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo caja con los fondos y traspasó del mercado de capitales a una suerte de administración pública. No me estoy yendo a Bangladesh, no me estoy yendo a Pakistán, ni tampoco le estoy planteando lo que está pasando en Lituania. Estoy hablando de Argentina. Mira, te voy a decir dos comentarios al respecto. Lo primero es que voy a repetir acá lo que hemos dicho en todos... Me parece. Cientos de veces. Nosotros no vamos a tocar los fondos de ahorro individual de las personas. Es un compromiso del presidente de la República, es un compromiso... Y no solo un compromiso, digamos, por una razón electoral, porque creemos genuinamente que no corresponde hacerlo. Eso es lo primero. Segundo, más allá, la convención, yo no puedo hacer una opinión respecto a lo que está haciendo la convención, no me corresponde. No me corresponde porque ellos tienen una independencia y es importante que estos poderes trabajen por separado, así como tampoco podría comentar, por ejemplo, un fallo judicial. Pero el presidente dijo que va a votar a prueba. No corresponde eso. O sea... El presidente lo dijo ayer en la Yo tengo obviamente ver el resultado final. Ahora es más o menos evidente que nosotros, que no hemos siempre hemos señalado una y otra vez que creemos que es importante que exista una nueva constitución, que vayamos a apoyar ese proceso. Pero también debo tener mucho cuidado en esto porque... El Contralor lo piensa lo mismo. No, a ver, son cosas distintas, ¿no es cierto? Uno puede decir su opinión, además estoy diciendo probablemente, pero también yo no me puedo transformar acá en una persona que empiece a hacer propaganda por una postura en específico. Tenemos que ser muy cuidadosos justamente por lo que tú señalas. Pero si lo dijo el presidente ayer en un diario. Pero, a ver, sí, pero lo dijo de forma... Es su jefe. Lo dijo de forma muy cuidadosa, muy cuidadosa, justamente. Y es lo que tenemos que hacer el resto de las personas que estamos... Además, la gente sabe, ¿no es cierto? Sí, también... Bueno, sí. ¿Qué información agrega que el presidente de la República diga que él va a apoyar el proceso si es lo que hemos dicho siempre? Lo importante es que ahora nosotros, él es presidente de la República, yo soy ministro de Estado y lo que corresponde es que actuemos de acuerdo, en este caso, a lo que especifica la Contraloría. Pero en esto insisto, darle total tranquilidad a las familias. Esa expropiación no va a suceder. ¿Y sabes la razón última por la que va a suceder? No solo por nuestro compromiso, no solo porque estamos dispuestos a ponerlo incluso en la ley, sino por una razón muy simple. Porque sería imposible hacerlo. Porque la gente no quiere que pase. Uno no puede hacer... La misma razón por la que hay tanto apoyo por los retiros es la razón por la que es totalmente imposible que eso pase. No va a pasar. Lo imposible se hace posible. Yo creo que, sí, pero en este caso no va a pasar porque, insisto, que hablemos tanto de esto empieza a generar una sensación de que es posible. Y yo quiero darle total tranquilidad a las personas. No va a ser posible porque ustedes no quieren y los parlamentarios no van a hacer en gran mayoría algo que ustedes no quieren. Y no va a ser posible además porque este gobierno ha hecho este compromiso. Es un compromiso genuino y nosotros vamos a respetar los ahorros. Nicolás Grau, la Paulina Allende tiene una pregunta. Sí, no, yo solamente decirle al ministro que entiendo lo que está diciendo. Nosotros, por supuesto, que tratamos de verter aquí todas las opiniones de todos los sectores. Pero yo siempre me quedo con algo de cuando vamos a la calle. Dice, y bueno, y si es así un compromiso, ¿por qué no queda por escrito? Bueno, pues si eso es justamente lo que hicimos, pues, Carla. Pero en una constitución que fallece. Pero es que eso es lo que depende de nosotros. Insisto, no nos pueden pedir a nosotros, como gobierno, que hagamos algo que está fuera de nuestra competencia. Le pidieron al ministro Jackson que mandara una reforma y eso es lo que nosotros propusimos. ¿Puede eso cambiar a futuro en la otra constitución? Puede cambiar, pero también es cierto que una vez que se establezca una nueva constitución, uno también puede hacer reformas a esa constitución y esto se podría reinstalar. Entonces, no hagamos de este tema algo... o sea, a ver, el país tiene muchos desafíos.
hay muchos temas que discutir, que son urgentes. Sí. Y nosotros llevamos mucho tiempo discutiendo a propósito de los retiros y eso nos ha desviado de otros temas tanto más importantes que ese. No, a mí me parece que es un perdón. Entonces hay que hacer un esfuerzo. Pero el tema de las pensiones, ¿por qué estamos hablando de los retiros? Estamos hablando de los retiros porque no se ha logrado en Chile construir un sistema de seguridad social hace muchos años. Eso es lo que viene ahora. Absolutamente. Eso es lo que viene ahora, justamente. Pero el tema de la especulación en relación a su propiedad, ok, tiene que ver con efectivamente una campaña de un sector de la derecha que quiere instalarlo. Estoy de acuerdo con usted. Que no tiene base en lo que hemos dicho nosotros. Pero para que tenga menos base, tiene que haber un proyecto de ley despachado que podamos leer todos y todos en su casa y que entienda qué es lo que el gobierno quiere hacer. Entonces, si el ministro Marcel dice que el proyecto de reforma previsional, que es lo que motivó el estallido social en parte, que preocupa a los chilenos, que tienen a los pobres viejos ganando 80 lucas, pagando 100.000 pesos en remedio, lo van a mandar a fin de año y van a socializar y van a hacer un diagnóstico. ¿Qué más diagnósticos? Si hemos pasado por 2 comisiones. O sea, ya tenemos claro que el sistema de seguridad social no lo tenemos un modelo de capitalización individual. Uno de los primeros proyectos que debería haber sido despachado por La Moneda en los primeros 100 días es el de reforma previsional. Y ahí ustedes hubieran tenido un arma de decir, miren, aquí está el proyecto. ¿Dónde se expropian fondos? Porque aquí está el proyecto. Pero mientras eso no ocurre, ustedes abren espacio a que moros y cristianos especulen hasta el infinito. Nosotros podemos aclararlo como... Yo leí el programa de gobierno y sé que no es así. El programa de gobierno dice, los fondos que hoy día existen no se van a expropiar, pero lo que venga de aquí al futuro va a ir a un fondo común. Yo puedo estar de acuerdo, en desacuerdo con eso y la gente también en la casa. Eso dice el programa. Pero lo que queremos ver para terminar con esta verdadera campaña que tiene a los chilenos entre los retiros y la miseria de las pensiones es que veamos el proyecto del gobierno lo antes posible. Y creo que mientras más meses pasan, la situación se pone peor. Discúlpeme mi intensidad, está bien, todo el cariño, no tengo problema, Nicolás. está bien la vehemencia, son problemas que efectivamente urgen a la población y probablemente tu vehemencia tiene que ver con, transmitir e interpretar eso que existe, y yo lo comparto, la verdad. Lo que sucede es lo siguiente, efectivamente ha habido comisiones para atrás, efectivamente que ha habido distintos proyectos, pero a esos proyectos no le ha ido bien. Y lo que nosotros estamos siguiendo acá es una estrategia que define la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que dice, mire, las reformas previsionales que han funcionado son las que logran, en el debate prelegislativo, construir una discusión entre los distintos actores, porque estamos discutiendo un sistema previsional que vamos a tener ojalá para 50, 100 años más. Por supuesto. Entonces, yo diría, valen, a pesar de la urgencia que yo comparto, valen algunos meses para construir eso y para que nosotros podamos hacer una diferencia. Porque lo que no nos puede pasar a nosotros como gobierno es que nos pase lo que nos pasó a los gobiernos anteriores, que ingresaron reformas y esas reformas las tuvieron que abandonar a poco andar. Claro, entonces nosotros vamos a ir, es cierto, sería ideal que nosotros hubiéramos podido entrar, no sé, en marzo con este proyecto y hubiéramos podido hacer el debate antes. Pero ¿cómo íbamos a hacer el debate antes y este diálogo social si no estábamos en el gobierno? Entonces, yo comparto la urgencia. Aquí hay que... El presidente Boric nos ha pedido, y yo comparto eso, que tenemos que buscar un equilibrio entre la importancia de hacer un buen diseño de las políticas estructurales que vamos a cambiar y al mismo tiempo preocuparnos del corto plazo porque las necesidades son urgentes. Entonces, por ejemplo, yo vengo hoy día de una reunión a propósito del aumento del salario mínimo y un apoyo a las MIPYMES, que es corto plazo, de apoyo a las personas y de apoyo a las empresas. Pero es cierto que tenemos que ir lo más rápido posible, pero cuidando. Lo que no nos puede pasar es que por apurarnos 1 o 2 meses nos pase lo mismo que en los gobiernos anteriores. Realmente esto se posponga unos cuantos años. Ministro Grau, Paulina Allende Salazar. Hola, Paulina. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué le parece si hablamos de ese apoyo de corto plazo? Yo soy mamá. Sí. Tengo 2 hijos. Igual que yo. ¿Igual? 2, una hija y un hijo. Yo soy mujer, no está yendo más mal en la distribución de las lucas a las mujeres. Y ustedes, yo voy a ser súper sincera, yo agradezco que después de 25 años ustedes ofrezcan más plata en salario mínimo porque no lo habíamos visto y es una vergüenza. Es una vergüenza, los salarios en nuestro país son impresentables. Ok, dicho eso, aumentan el salario mínimo. Yo voy a recibir por mis 9, 10, 11, 12 horas laborales 400 lucas. En la práctica y en lo concreto son 320.000 pesos más o menos, voy a ir a los números redondos. Voy a tener que pagar el alimento de mis 2 hijos. Tenemos 100.000 pesos ahí, más mi comida, que son 150.000 pesos. Ministro, trabajo 12 horas
y me quedan 176.000 pesos. ¿Me alcanza para arrendar una pieza para mis niños? ¿Una cocina compartida? Ahora explíqueme, ¿cómo me va a ayudar a darle dignidad a mis hijos? En lo concreto, no quiero futuro, en lo concreto para poder pagar lo que me resta en movilización, en luz, en remedios, en zapatitos. Porque ¿para qué vamos a hablar de cultura? ¿Para qué vamos a hablar de esparcimiento? Que mis hijos también se lo merecen. ¿Cuál es la ayuda concreta que me ofrece a mí, mamá de 2 niños que me saco la cresta todos los días? Sí. Bueno, yo agradezco la pregunta. Efectivamente, que nosotros digamos este es el aumento más importante de los últimos 25 años, eso no borra de un paraguaso las necesidades que tiene el país, ¿no es cierto? Y claro, vamos más rápido de lo que se estaba yendo el último tiempo, pero esa velocidad no es suficiente, estamos de acuerdo. Ahora, es importante que las políticas públicas se evalúen en su globalidad. A propósito de las cosas que usted señalaba, por ejemplo, el gobierno junto con el subsidio mínimo va a incluir junto con el salario mínimo, va a incluir un aumento del subsidio familiar, que llega principalmente justamente a esas familias que más lo necesitan. Todas las familias que ganan el mínimo van a entrar dentro de eso y un aumento que va a ser si una familia que tiene 3 hijos, va a ser de 20.000 pesos por mes ese aumento. O sea, a mis 320.000 pesos menos todo lo que le dije, además voy a recibir 60.000 pesos más. No, 20.000. 20.000, pero por carga. No, es solo para mí. 6.000 y tanto por carga, por lo tanto, si es una familia de 2, sería entonces 12.000, si una familia de 3, que es como el promedio, entonces eso sería en torno... O sea, hasta ahí yo alcanzo a pagar la mitad de mi movilización del mes. Voy punto por punto. Vamos. Segundo, movilización, clave. El compromiso del gobierno fue que a pesar de los grandes aumentos que ha habido en los costos de la movilización y la recomendación del panel de expertos, nosotros vamos a congelar el costo del transporte público en todas las ciudades reguladas de transporte público, que es lo que puede hacer el gobierno. Esas son más de 20 ciudades, incluyen Santiago y incluyen... Súper bien, pero hoy día hay 48.000 pesos que hasta aquí yo no había podido cubrir, me dio 20.000, me quedan 28.000 pesos que todavía no puedo pagar. Estoy pensando en mí. No, estoy de acuerdo, pero estoy yendo tema por tema para transmitir que no es solo el salario mínimo lo que nosotros estamos cambiando, sino que estamos dando más recursos. Y además ahora, no puedo dar los detalles porque es una cosa que se está anunciando en este momento. Pero de todos los detalles, si es que nos alcanza con la billetera, juro, o sea... No, bueno, pero es que lo que pasa es que es hoy día, no es el ministro Huepe de Energía... Spoiler. Junto con el presidente, no voy a hacerle eso al ministro Huepe, no corresponde. Además, imagínese, él hace todo el trabajo y lo anuncio yo. Eso sí que sería... pero si el ministro Huepe, acuérdese con los 3.000 cilindros de gas... El ministro Huepe está anunciando ahora, en esta mañana en el fondo, un reforzamiento de este programa que ya habíamos comprometido antes, para mantener más bajo el precio de la benzina y de la parafina también. ¿Bajar o mantener? Mantener. Lo que pasa es que la presión que hay si no hubieran estos subsidios sería mucho más alta. Tienes que pensar que solo en el METCO, que es el Fondo de Estabilización para efectos de la benzina que pagan las personas cuando van a una bomba de benzina, eso, solo lograr mantener eso implicó un aumento de 750 millones de dólares. Porque en el fondo lo que pasa, y hay que explicarle a la población que nos está viendo, es que la situación mundial, principalmente por la guerra y también por los problemas logísticos que han existido a propósito de la pandemia, hace que existe una presión muy fuerte al alza de estos precios. Claro, entonces uno puede decir, pucha, pero lo único que están haciendo es mantenerlo. Pero lo que pasa es que no sería mucho más alto. Si no sería mucho más alto, ¿no es cierto? Pero entonces lo que quiero decir es que estamos haciendo esfuerzo en subsidio, o sea, salario mínimo, aumentar en 40% el subsidio a las familias. Ese subsidio, el SUF y el subsidio único familiar y la asignación familiar está aumentando en un 40%. A propósito de lo que comentaba antes, eso entra en el proyecto que entró el viernes, que va junto con el salario mínimo. Estamos además haciendo una política muy fuerte en todos los temas de movilización, transporte público. El precio de transporte. Transporte público. También estamos haciendo lo de estabilizar los precios de las bencinas, las parafinas, en fin. Y además, ¿la luz? ¿Qué pasa con la luz? Y además, bueno, eso es parte de prefiero no meterme porque es parte de los anuncios que se están hablando hoy día. Eso, ¿no? Entonces, y además, estamos apoyando fuertemente la generación de empleo y la generación del fortalecimiento de las MIPYME. ¿Cómo? En el caso de la generación de empleo estamos extendiendo bastante el IFE laboral. ¿Qué es lo que hace el IFE laboral? Es que te da un subsidio cuando tú tienes una nueva contratación a la persona. Formal. Y eso es lo que ayuda a incentivar esa nueva contratación. Y sabemos acá que la forma
la mejor política social siempre va a ser la generación de empleo, ¿cierto? Porque es lo que permite que esta cosa se sostenga en el tiempo. Y a las MIPYME tenemos un programa muy ambicioso de vía Cercoteca y Corfo, que pueden ser chinos para las personas que me están escuchando, pero para las MIPYME lo entienden perfectamente bien porque son las instituciones mediante las cuales uno le hace fomento y subsidio. Y eso lo vamos a extender respecto a lo que sucedía antes. Entonces las MIPYMES van a tener fondos de 3, 4 millones de pesos que les van a permitir a rearmarse en este momento tan complejo. Solo para terminar, sí. en mi caso de mujer con 2 niños, como todavía yo entiendo que... Espérese, una cosa más sobre las mujeres, que es muy importante. Ya, pero espéreme, una sola cosita. Dale, sí. Ministro, ya, no me alcanza. Yo sé que hay un esfuerzo gigante, pero no me alcanza. ¿Alguna posibilidad para mí, que formo parte del sector que está más complicado, más vulnerable, que lo que yo compro en comida, que ya sabemos que no me alcanza, tengo jóvenes adolescentes que comen mucho más que lo que me están dando en plata, seamos realistas, me lo puedan devolver, no sé, contra boleta, contra algo, los impuestos? Bueno, eso, había distintas opciones para responder a ese tema. Y la que es, a nuestro juicio, mejor es dar subsidio directamente por carga, que eso es lo que finalmente se hizo. El problema, si tú bajas el IVA, por ejemplo, que es más o menos lo que tú estás señalando, tiene distintos problemas eso. El primer problema es que le llega a todo, a las personas que lo necesitan y a los que no lo necesitan. Yo, por ejemplo, pagaría menos y yo no corresponde que me llegue un subsidio por eso. Y lo segundo es que cuando tú bajas el IVA, la literatura más académica, cuando esto se ha estudiado en otros lugares del mundo, muestra que, ok, tú bajas el IVA 10%, pero eso 10% no se traslada a precio. No. Hay una parte que se traslada a precio y otra que se va a utilidades u otras. 3 puntos van a precio y el resto Exactamente. Entonces cuando tú lo haces a través de subsidio, le llega a toda la familia y tú te aseguras que le llegue a las personas que más lo necesitan. Ahora, mujeres, bien importante esto. Sí. Primero, el Plan Chile Apoya incluye algo muy importante, que es fortalecer el apoyo del Estado en labores de cuidado. Esto significa que hay extensión de ciertos programas en los colegios, significa también que se mejoran... Que me cuidan a los niños. Claro, aumenta el cuidado también a adultos mayores, porque aquí hay una tremenda injusticia, y es que las mujeres se hacen cargo del grueso de las labores de cuidado. Entonces, cuando tú, como sociedad, a través del Estado, refuerzas estos programas de labores de cuidado, lo que hace es que también permite a las mujeres que no solo permite que, además de trabajar no remuneradamente, que es lo que hacen en la casa, puedan también trabajar en el sector formal remuneradamente. Entonces, lo que hay que ver es este programa en su completitud, ¿cierto? Cómo estamos ayudando en las labores de cuidado, cómo estamos dando más subsidios, cómo estamos aumentando el salario mínimo y, bien importante, lo de las MIPYMES, que es lo que a mí me toca más en el Ministerio de Economía. El subsidio a las MIPYMES tiene dos elementos que son importantes. El primero es que sabemos que a ellos les cuesta más pagar los salarios mínimos, porque las MIPYMES a veces tienen muchas dificultades. Entonces, si tú no las ayudas... Recordemos que son 22 lucas, sí, 22.000 pesos... por trabajador. Entonces, a una empresa, voy a ponerlo estos números simples. 30. Una empresa que tiene... acotado, ¿no es cierto? Es que lo que dura el salario mínimo, la discusión del salario mínimo, el año, porque no hay que van justo con el salario mínimo. Entonces, imagínate que tú tienes una empresa de 10 trabajadores, ¿ya?, que ganaban el mínimo antes. Esa empresa le va a llegar, por apoyo, le va a llegar 220.000 pesos al mes. Si tú después, desde mayo, la ley va a entrar un poco después, pero se paga retroactivo, que es lo que corresponde. Después, si se gatilla un aumento del salario mínimo en enero, si la inflación es sobre el 7%, va a subir a 410.000 pesos el salario mínimo, y ahí en ese caso serían 32.000 pesos por trabajador. Entonces pasarías a tener ahora 320.000 pesos. Cuando tú integras estas cosas, estamos hablando de un par de millones de pesos que le va a llegar a la empresa en ese periodo. Es mucho más que el bono PYME que existió, en fin. Entonces, yo estoy de acuerdo. A uno le gustaría que pudiéramos financiar a las MIPYMES en todo el aumento del salario mínimo. Pero lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo básicamente a las MIPYMES, mire, usted financia la parte que tiene que ver con la inflación y nosotros financiamos con la parte del salario real. ¿Por qué? Porque siempre ha habido aumentos del salario mínimo por la inflación y un poquito más, y nunca se había ayudado a las MIPYMES. Entonces, básicamente, le estamos diciendo por la parte que siempre existía, usted lo cubre, por la parte nueva, que es más excepcional, porque estamos haciendo un aumento del salario mínimo más grande, nosotros apoyamos. ¿Y por qué es importante esto? Porque si queremos subir el salario mínimo más rápido, porque yo estoy totalmente de acuerdo con Paulina, debiéramos ir ojalá subiendo los salarios lo más rápido posible, no nos podemos olvidar de las empresas que no pueden pagarlo. Claro. Porque nos genera un problema al final que hace inviable esto, ¿no es cierto? En que tú dices, ok, subámoslo más fuerte, pero te van a empezar a generar problemas con las MIPYMES. Entonces, para que sea sostenible esta reforma que estamos haciendo, que después vienen las 40 horas y otras cosas más, que van
a mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, necesitamos apoyar a las MIPYME y no dejarla atrás. Bueno, estamos conversando con el ministro de Economía, Nicolás Grau, donde el tema económico, sin duda, que es un gran tema, la inflación es la mayor preocupación de los chilenos, pasó incluso el tema de la seguridad. Y el tema de las AFP, por cierto, siempre está en la polémica. Ayer, ministro, en la entrevista tanto del diario La Tercera como en la entrevista en TVN en la noche, le preguntaron al presidente Boric qué va a pasar con las AFP en este gobierno. Tenemos una pantalla acá con la respuesta del presidente Boric. Él dice, bueno, las AFP, tal como las hemos conocido hasta el día de hoy, no van a seguir. Nuestra convicción es que no son la causa del problema, pero son parte del problema. Mi convicción es que las AFP tienen que terminar. ¿Qué significa esto, ministro Grau, que las AFP van a terminar en este gobierno del presidente Boric? Lo que pasa es que quiero, por cierto, compartir las palabras del presidente. Nosotros, como sector político, siempre hemos pensado que con los derechos sociales no es razonable hacer negocio. Pues mire, el mercado, ¿quién sería yo para negarlo? Eso que he sido profesor de economía y que además soy ahora ministro de economía. El mercado es súper importante, ¿cierto? El mercado, las relaciones de mercado permiten que se asignen muchas veces eficientemente los recursos, permite que los países tengan prosperidad, en fin. Pero cuando uno ve qué es lo que sucede en el resto de los países, sobre todo los países más desarrollados, lo que se encuentra es que normalmente hay una parte de la actividad que son normalmente los derechos sociales que no pasan tanto por estas lógicas de mercado. Sucede con educación, sucede con salud, sucede con pensiones. Vivienda, entonces, nuestra visión de largo plazo, nuestra visión de mediano a largo plazo es que nos vayamos normalizando como país. Es decir, que las personas tengan seguridad que sus derechos sociales van a estar debidamente financiados. Por eso que tenemos que hacer una reforma tributaria para poder financiar esto. Y van a tener seguridad que no va a estar asociada a los vaivenes de mercado, porque el mercado siempre tiene ganadores, perdedores, tiene mucha incerteza. Y a las familias les tenemos que dar certeza. Y eso no hay que inventar la rueda. La forma en la que se ha hecho esto en el mundo es asegurando derechos sociales y de esa manera, y normalmente eso ha significado sacar a los derechos sociales de las lógicas de mercado. Entonces lo que dice el presidente es exactamente eso en el tema de pensiones en particular, ¿cierto? Está diciendo, mire, esto no se hace de la noche a la mañana, entre otras cosas por la discusión anterior. Claro. Porque si las personas con sus fondos anteriores quieren seguir en el sistema actual, si nosotros hacemos genuino nuestro compromiso, significa que no les podemos obligar a llevar esos fondos a otro lugar. Y son 180.000 millones de dólares que no llegan a pagar. Por lo tanto, esto va a ser una transición. Pero lo importante es que en nuestro diseño de mediano a largo plazo, la idea de que se haga negocio con la administración de las pensiones, eso no va a absolutamente entendible. Sí. Usted habló de los derechos sociales, puso el ejemplo de los países desarrollados que tienen desprivatizados los bienes públicos y temas que son sensibles para las familias, en fin, estoy completamente de acuerdo con usted. ¿Cómo usted asegura la prestación de los derechos sociales? Bueno, dos caminos. O sea, cuando uno ve de nuevo, no hay que inventar la rueda acá. Tenemos la gracia de que hay países que se desarrollaron antes que nosotros y entonces podemos tratar de imitar esas trayectorias, con los nuevos desafíos, pero imitando esa trayectoria. ¿Qué es lo que han hecho los países para lograr financiar de manera sostenible los derechos sociales? Básicamente dos cosas. Primero, tienen una recaudación fiscal más grande. Chile recauda en torno a 22 puntos del PIB. El promedio de la OCDE es 34 puntos del PIB. Entonces nuestra reforma, que va a aumentar en torno a 5 de esa magnitud, nos lleva a medio camino en esa trayectoria. Y otros gobiernos, porque esto hay que hacerlo gradual, ¿no es cierto?, tendrán que ir haciendo ese camino de normalización. Mayor recaudación. Y la segunda parte, que es muy importante para el Ministerio de Economía, es más productividad. Necesitamos desarrollarnos más. Necesitamos invertir más en innovación. Necesitamos que las MIPYME sean capaces de expandirse, de escalar los buenos proyectos. Y eso, nosotros tenemos toda una agenda que tiene que ver con el modelo de desarrollo. Ahora, ninguna de las dos cosas que usted me acaba de decir implican enumerar derechos sociales en la Constitución. No, pero es que son cosas complementarias. Porque Venezuela tiene 42 derechos sociales, Australia tiene 10. Dígame, ¿dónde hay más prestación de... No, lo que pasa es que son cuestiones complementarias, ¿no es cierto? Es importante que la Constitución lo señale probablemente porque eso fuerza al Estado, sobre todo los estados que funcionan bien. Yo diría que compararnos nosotros con Venezuela no es adecuado porque este es un país que sus instituciones... No, estoy hablando de las constituciones. Sí, pero lo que pasa es que hay lugares donde las constituciones pueden decir algo y que nadie las respete. En Chile, en general, es un país donde, digamos, hay
creo que es bueno resaltar las cosas positivas, nuestras instituciones funcionan razonablemente bien. Entonces, si nuestra Constitución lo dice, probablemente eso va a generar una presión en un conjunto de políticas públicas que van a tener que ir haciendo realidad esto, ¿ya? Pero no es suficiente. Va a haber un mandato. A ver, si la Constitución dice que hay que hacer estos derechos sociales y tú no eres capaz de juntar los dineros en una reforma tributaria, no lo puedes hacer. Claro, o si en 10, 20 años no somos capaces de empezar a aumentar nuestra productividad, cuestión que no hemos logrado los últimos 10 años, tampoco los vas a hacer. Por lo tanto, Si no hay crecimiento económico tampoco. necesitamos ir haciendo... No, yo no los pondría como contradictorios, necesitamos Es que... complementario. Complementario, sí. Antes de ir, tenemos que ir con el Twitter, entregar a la gente, pero es que no me quiero salir, sería tirar la pelota muy lejos, porque quiero seguir con el tema de la productividad y el trabajo. Explíqueme, ministro, usted o los que vengan después de usted, con eventualmente la nueva Constitución aprobada, si es así, ojalá sea el cambio constitucional que todos esperamos. ¿Cómo usted va a invitar a los inversionistas a venir a Chile si es que hay una Constitución que no garantiza la propiedad intelectual? Perdón, la propiedad intelectual sí, la propiedad industrial. Industrial, perdón, la intelectual sí, la industrial está en discusión, no sé si finalmente va a quedar ahí. La expropiación, que es un concepto que para muchos ha quedado un poquito desdibujado. Se me va a pagar, pero no sé cómo, ni cuándo, ni en qué condiciones, en fin. El tema de la participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa, yo estoy de acuerdo con eso, pero puede ser un anticuerpo a la inversión. Yo estoy de acuerdo, pero yo no soy inversionista, digamos. Entonces, hoy día, ¿cómo se va a invitar a capitales extranjeros a venir, digamos, con un marco, eventualmente, de esas características en la nueva Constitución, que desde alguna óptica el mercado puede leer, y con esto no estoy descubriendo la pólvora, digamos, puede leer como una serie de barreras de entrada para el mercado? Agradezco la pregunta porque se habla poco de este tema. Y a mí me toca de cerca porque yo veo esto en el día a día. Lo primero que quiero decir es transmitir tranquilidad a las personas que nos están escuchando. Yo me junto con inversionistas extranjeros todas las semanas. Ya. Existe una plataforma de lobby en que ellos piden una reunión, nosotros les damos esa reunión. ¿Y qué es lo que yo veo en estas reuniones? Fácil, tengo 5 reuniones por semana de este tema y llevo 1 mes y medio en el cargo. Así que imagínense la cantidad de reuniones que he tenido sobre este tema. Lo primero es que hay mucho interés por invertir en Chile. Los inversionistas entienden perfectamente nuestro proceso constitucional. Ellos, de hecho, lo ven como, en muchos sentidos como algo positivo, porque Chile tuvo una situación bien compleja el 2019 y lo que hizo nuestro país fue canalizarlo esto institucionalmente. Entonces, los países que tienen conflictos sociales como el que tuvimos, porque la desigualdad genera estas roces, Obvio. que son capaces de canalizarlo institucionalmente, eso es algo que se ve con buenos ojos. Entonces, en todas estas conversaciones yo veo mucho interés por invertir en Chile. Además, por invertir en sectores que a nosotros como gobierno nos interesa, porque nosotros queremos que esa inversión sea verde. Entonces, por ejemplo, muchas de esas conversaciones son sobre hidrógeno verde, sobre generación de energía renovables no convencionales, como solar, eólica y otros proyectos más de innovación, en fin. Así que lo primero que yo diría es que hay mucho interés por invertir en Chile. Junto con eso, diría que aquí también sucede algo que es un poquito lógico, y es que piensa en el derecho de propiedad, por ejemplo. El artículo, como quedó en el borrador de la Constitución de Derecho de Propiedad, es básicamente lo mismo que dicen todas las otras constituciones del mundo. Ya. Entonces, en el fondo, los inversionistas extranjeros, que saben lo que dice la Constitución de los países europeos, por ejemplo, ellos no les complica nada. O sea, a ellos, lo que ellos necesitan es que las reglas sean claras y que nosotros como país seamos capaces de establecer instituciones que duren mucho tiempo. Y eso, a mi juicio, el proceso constitucional no lo está poniendo en riesgo, y además ya sabemos cómo está especificado, por ejemplo, el derecho a la propiedad. Entonces, yo diría que es normal. Aquí en Chile nosotros nos tomamos este tema como con mucha más... con mucha más caricatura, se exageran ciertas cosas, en fin. Pero cuando se tiene una mirada de lejos, que es la mirada que tiene el inversionista extranjero o la inversionista extranjero, ella en general tiene una postura más bien optimista de lo que sucede en el país, y es lo que nos transmiten a nosotros. Por supuesto, por supuesto hay que seguir haciendo las cosas bien, y yo creo que hasta ahora, por lo menos en lo que se refiere a la parte económica de la Constitución, Usted lo deja tranquilo. No hay aspectos que uno podría decir esto va a alejar a la inversión extranjera del país. Por lo que me dicen ellos, insisto. No es, claro, hay que verlo al final en... Porque esto es pragmático. Podría ser que la Constitución diga A, pero ellos piensan que va a ser Z. Y si no te creen, es el mismo problema. No, lo entiendo. Pero ellos nos creen. Yo creo que hay una buena mirada de los inversionistas extranjeros. Eso es importantísimo. Sí. Ahora, vamos con otro público importantísimo, que es el público del Mucho Gusto, que también se toma el tiempo para hacerle preguntas a ustedes. Muchas gracias a ustedes que están en sus casas comunicándose con nosotros. Maggie dice, señor ministro, ¿qué sucede con la clase media sobreendeudada, que es pobre para los bancos y rica para recibir ayuda del Estado?
los que pagamos todo en UEF, incluyendo dividendo y con sueldos congelados hace años. Muchas gracias, Maggie, por tu pregunta. Responde el ministro. A ver, hay muchas respuestas para esa pregunta, pero lo primero que yo diría es que las políticas que se están discutiendo ahora tienen efecto para la clase media, las que ya comentamos. La clase media muchas de ellas anda en transporte público. Para la clase media, la que tiene un automóvil, por ejemplo, le importa que el precio de las bencinas no siga subiendo. Por lo tanto, muchas de las políticas que nosotros estamos haciendo son para la clase media. ¿Para qué decir las MIPYME? Las MIPYME en general son personas de clase media. Son personas que generan trabajo, puestos de trabajo, tienen idea emprendedora, en fin, pero son normalmente de clase media. Así que hay una parte importante, sobre todo en lo que nosotros hacemos desde el Ministerio de Economía, que no es un ministerio tan social, sino que es un ministerio más justamente que se relaciona principalmente con la clase media. Nosotros tenemos un conjunto de políticas que las van a beneficiar. Y además lo que sucede es que cuando suben los salarios mínimos, también pasa que eso genera un poquito de presión para que suban los otros salarios, ¿ya? Entonces, yo diría que yo tengo mucha preocupación por la clase media, también por la clase media que le llamamos la clase media empresarial, es decir, las empresas que son pequeñas y que necesitan un empujón para hacer el siguiente salto y escalar. Y hay un conjunto de políticas que estamos desarrollando también para ese sector. Así que es cierto que hay algunos sectores que tienen más apoyo, principalmente los sectores de más bajos ingresos, pero eso es razonable que también suceda. Pero nosotros tenemos un foco en la clase media y a propósito de lo que hablábamos antes, el asegurar los derechos sociales es súper importante para la clase media. Esta reforma tributaria que nosotros vamos a hacer y que va a permitir a salud, por ejemplo, tener una reforma de salud que esté realmente financiada, va a permitir que la clase media no tenga que ser completadas cuando tiene una enfermedad grave. Entonces, en el fondo, los derechos sociales, cuando uno los asegura, dan tranquilidad a las personas que tienen un buen salario eventualmente, que están trabajando, pero que pagan, solo pagan la situación hasta fin de mes, ¿no? Oiga, no tienen capacidad de ahorro, no tienen espalda financiera. Le doy un dato, porque eso que usted nos dice es tan importante aquí. De las personas que entrevistamos, de 5 personas que entrevistamos, 4 nos salen con un familiar, un amigo, un vecino o la misma persona que entrevistamos que ha tenido una enfermedad catastrófica. Tienen que hacer una completada, sacar los 10% para financiar. O sea, claramente la salud es una de las prioridades. Lo dejamos, ministro Nicolás Grau. Entendemos que se va a Valparaíso. Hay un super lunes hoy día en el Congreso, se ven muchas cosas importantes. Bueno, el proyecto de ley que de manera inédita, insisto, incluye no solo un alza del salario mínimo, sino también un alza de los apoyos a la canasta familiar y también un subsidio a las empresas de menor tamaño. Todo ese proyecto entra en conjunto en el Parlamento, entra hoy día por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Se empieza a ver a las 5. Efectivamente tenemos que ir a esa Cámara y también ir a conversar con los parlamentarios. Oiga, nuestro trabajo, perdón, ¿sí? Con 6 luquitas no vamos ni siquiera a tomarnos un café aquí los 5. No, lo que pasa, pero acuérdate que es por familia, entonces uno tiene que pensarlo y tiene que mirar las cosas en su conjunto. O sea, 50.000 pesos más de salario mínimo, 20.000 pesos más una familia tipo producto de esta ayuda. El apoyo a las MIPYME. Entonces, claro, hay que mirar las cosas en su conjunto. Sabemos que las necesidades son gigantes y nosotros tenemos un sentido de urgencia, pero eso no debe hacernos desdibujar en el fondo el esfuerzo que estamos haciendo y la apuesta que estamos haciendo. Antes que se vaya, porque por ahí escuché que ustedes dijeron que efectivamente, yo sé que el esfuerzo es grande, los 400.000 pesos es un gran esfuerzo, pero que este año estaba limitado por el presupuesto que estaba dado. Eso significa que yo puedo pensar, mamá de 2 niños, que el próximo año el salario mínimo puede acercarse a los 550.000 pesos, por ejemplo. El compromiso del gobierno, que obviamente es un piso, es 500.000 pesos a final del gobierno. Puede ser que tal vez podamos ir más rápido o no, eso va a depender un poco de la realidad económica. Hay que ver cómo nos funciona este subsidio a las MIPYME. Si el subsidio funciona bien y dimos este salto más grande, sin costo en empleo, que es lo que yo creo que va a pasar, porque en el fondo estamos apoyando a los sectores que podrían tener problemas para emplear gente, vamos a tener en el fondo posibilidades para el futuro ir más rápido. Pero 500.000 el próximo año. Pero para las familias no me corresponde a mí hacer ese tipo de compromiso. El compromiso del gobierno es 500.000 en los 4 años. Cuánto más rápido podemos ir en esa dirección, vamos a ir viendo con el tiempo. Pero quiero decir algo más. Este año se van a jugar muchas cosas. La primera reforma estructural que va a entrar va a ser la reforma tributaria. Esa es la reforma que, si resulta bien, ojalá de la manera más consensuada posible para que estas cosas sean estables en el tiempo, nos va a permitir aumentar temas de pensiones y también aumentar salud. O sea, si sale la reforma tributaria, ¿usted se la juega con las 500 lucas antes de los 4 años? Son cosas distintas, porque el salario mínimo
no depende tanto de los recursos públicos. El salario mínimo es más bien, lo pagan los privados y la parte que nosotros apoyamos es a las MIPYMES, ¿no es cierto? La reforma tributaria es más bien importante para asegurar los derechos sociales, la otra parte que hemos discutido. Salud, pensiones, vivienda. Y en eso insisto, no podemos hacer milagros. Lo que podemos hacer es políticas serias que imiten lo que hicieron los países para desarrollarse. Y para eso necesitamos más recursos que vengan principalmente de las personas de más ingresos y que eso nos permita financiar los derechos sociales. En algunos casos va a tomar tiempo, pero lo importante es que en estos años que vienen y en los sucesivos gobiernos seamos capaces de transitar a un país que, junto con muchas cosas maravillosas que tiene este país, permita efectivamente también asegurar derechos sociales. Yo sé que se tiene que ir, pero yo no quiero que se vaya. ¿Sabes qué pasa? Es que yo estuve leyendo anoche. Ofrécele algo al ministro, tráiganle Se tiene que ir a un bracito de reina. Y me llamó mucho la atención cuando leí que en 25 años este era el mayor aumento del salario mínimo, pese a que yo encuentro que es básico. ¡Qué amarretes! ¿Qué amarrete han sido los gobiernos los últimos 20, 30 años? ¡Qué vergüenza de la clase política! ¡Qué falta de solidaridad la que ha habido en este país! ¿Cómo se quejan de que la gente se sienta como se sienta, de la salud mental de la gente, de la rabia, de la angustia de las mamás, cuando no nos han dado para comer lo digno? Habiendo tenido épocas de crecimiento, ¿no le parece que hemos tenido una clase política, no sé, súper poco solidaria? O sea, creo que a mí no me corresponde juzgar para atrás en ese sentido, pero sí comparto con usted que nuestros salarios están atrasados. Es decir, que dado nuestro nivel de desarrollo, en Chile se debieran pagar mejores salarios. Y eso requiere muchas cosas, entre ellas ir aumentando de manera más rápida. Oiga, hagamos una cosa porque efectivamente nos quedamos cortos en la Sí, conversa. una segunda y yo, parte, sí, grado 2. grado 2, porque quisiera agradecerle el tiempo que se tomó. Hace rato que se tenía que ir. Pero ¿sabe qué? Es tan importante cuando nos podemos comunicar, cuando tenemos la voz oficial, cuando podemos explicar en fácil, porque hay necesidades reales y es importante conocer lo que se está haciendo por parte del gobierno para atender esas necesidades. Lo voy a liberar. Paulina, no hagas ni una pregunta más. No puedo. Porque el ministro se tiene que ir a Valparaíso. Así que, ministro, muchas gracias. Ojalá que vuelva. Debatimos, me parece súper interesante. Ojalá que vuelva otra vez. Voy a volver. ¿Ok? Y le prometemos que lo sacamos antes porque Gracias, ministro. Valparaíso ya es importante. Que le vaya muy bien y muchas gracias. gracias. A Paulina.